El primer tema a presentar será estructura de datos. Para comenzar, ¿qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es un formato especializado para organizar, procesar y almacenar datos en la memoria de una computadora. Permite el acceso y la manipulación eficiente de datos, lo que permite a los programadores realizar tareas específicas de manera más efectiva. Las estructuras de datos sirven como base para crear algoritmos que resuelvan problemas complejos y desempeñan un papel clave en la configuración de rendimiento y la funcionalidad del software. En la programación de computadoras, las estructuras de datos manejan varios tipos de datos, como números enteros, flotantes, caracteres y cadenas, y los organiza según las necesidades de la aplicación. A continuación, presentaré la clasificación de la estructura de datos, la cual se divide en dos ramas. Estructura de datos lineal. Las estructuras de datos lineales son en las que los elementos de datos se organizan de forma secuencial o lineal, donde cada elemento se adjunta a sus elementos adyacentes anterior y siguiente. Se denomina estructura de datos lineal. Ejemplos de estructura de datos lineales pueden ser los arrays, es decir, los arreglos, pilas, colas, listas, enlaces, etc. Luego seguirían las estructuras de datos no lineales. Las estructuras de datos no lineales son donde los elementos de datos no se colocan secuencial o linealmente. Se denominan estructuras de datos no lineales. En una estructura de datos no lineal no podemos recorrer todos los elementos en una sola ejecución. Ejemplos de estos datos son los árboles y los gráficos. En la parte inferior de esta diapositiva podemos observar dos ejemplos. En la estructura de datos lineal tenemos un ejemplo de un arreglo y en la estructura de datos no lineales podemos observar un ejemplo de un árbol. Las estructuras de datos no lineales se divide igualmente en dos ramas, la primera es estructuras de datos estática. La estructura de datos estática tiene un tamaño de memoria fijo. Es más fácil acceder a los elementos en una estructura de datos estática. Un ejemplo de esta estructura de datos es un arreglo, o también conocido como un array. El siguiente sería estructura de datos dinámica. En la estructura de datos dinámica, el tamaño no es fijo. Puede actualizarse aleatoriamente durante el tiempo de ejecución, lo que puede considerarse eficiente en relación con la complejidad de la memoria, espacio del código. Ejemplos de esta estructura de datos son las colas y las pilas. El siguiente tema a abarcar es el de recursividad. Nuevamente, para empezar, ¿qué es la recursividad? La recursividad es una técnica muy empleada para resolver problemas en programación. Es la capacidad de una función de llamarse a sí misma. Dicho de otro modo, una función recursiva es aquella que está definida en función de sí misma y se llamará a sí misma hasta que se cumpla una condición. Esta técnica puede ser muy peligrosa si no se aplica de forma correcta. Puede dar lugar a invocaciones sucesivas de forma indefinida sobre el método. Esto se traduce en una lógica circular similar a los bucles infinitos. Para solucionar este problema, la clave está en que el método se invoca a sí mismo con una instancia distinta, de menor complejidad. Esto provocará en algún momento una invocación recursiva sobre un problema que se puede resolver de forma trivial. A este caso se le denomina caso base. En la diapositiva podemos ver un breve ejemplo sobre la recursividad hecha desde C#. Para finalizar esta presentación, a continuación se mostrará un ejemplo de recursividad y explicado desde C#. El programa solicita al usuario ingresar un número. Luego utiliza una función recursiva, calcular factorial. Para encontrar el factorial de ese número, en la función se establece un caso base cuando n es igual a 0
devolviendo 1. En el caso recursivo, se multiplica n por el factorial de n menos 1. Finalmente, el resultado se muestra en la consola. Este programa ilustra de manera simple y efectiva cómo la recursividad puede ser empleada para resolver problemas matemáticos, como el cálculo factorial. La recursividad es una técnica poderosa que simplifica la solución de problemas al dividirlos en subproblemas más pequeños.